Ya, maestra. Estamos esperando unos momentitos. ¿Podemos grabar la reunión? Sí. Buenas tardes a todas y a todos. El Gobierno del Estado de Yucatán agradece su asistencia y participación en la primera Semana de Salud Mental, estrategia impulsada por el Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, en coordinación con la Secretaría de Salud y la Universidad Autónoma de Yucatán. El cuidado de nuestra salud mental es un elemento esencial en nuestro estado general de salud y de nuestro bienestar integral. Por ello, el Gobierno del Estado, consciente de la importancia de promover la información que nos ayude a mantener un estado emocional en equilibrio en medio de tan compleja situación de salud que atravesamos, genera estrategias preventivas y de orientación para las y los yucatecos. El día de hoy nos acompaña la psicóloga Leonor Albor Villanueva. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Anáhuac Mayar, con especialidad en Psicología Clínica Infantil y del Adolescente por la UAR, especialista en Trastorno por Déficit de Atención por la Asociación CADAC. Tiene diplomado en la salud pública en neuropsicología del desarrollo y en psicología existencial. Es maestra también en neuropsicología clínica por el Centro de Estudios de Ciencias e Investigación de Psicología. Es doctorante en educación por la Universidad José Martí de La Habana. Psicoterapeuta en entrenamiento y terapia existencial y es presidenta fundadora de la Asociación de TDAH Yucatán. También es miembro del Consejo de Honor y Vigilancia del Colegio de Psicólogos del Estado de Yucatán y es encargada del Centro Integrado de Salud Mental de Mérida, UNEM-CISAM. La psicóloga Leonor nos brindará la plática denominada TDAH en la infancia. Les invitamos a todas y a todos los participantes a dejar en el chat de Facebook sus preguntas para que al término de la plática la maestra Leonor responda todas sus dudas. Adelante, psicóloga Leonor, bienvenida, es un placer tenerla con nosotros. Gracias, Eli, muy buenas tardes. Y buenas tardes a todos los que estén ya conectados en línea y agradezco mucho pues tu presentación, agradezco mucho la invitación de la Secretaría de Salud, de CEPREDEI, del Colegio de Psicólogos y de todos los organismos que están participando en esta Semana de la Salud Mental, que como bien dices es algo muy importante, más en el contexto actual que estamos viviendo. La salud mental es algo básico. Y bueno, entre todo esto vamos, bien decías, a dar el tema del día de hoy, es sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad en la infancia. El trastorno por déficit de atención, TDAH, que, bueno, por siglas lo tenemos igual, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, lleva realmente más de 100 años incorporándose de una o de otra forma a lo que es la psicopatología infantil, ¿sí? Ya ha pasado por muchas conceptualizaciones, por muchas polémicas, incluso de alguna manera está pues la polémica de su existencia, o sea, no solamente si a qué pertenece o cuál es el concepto, sino en sí la existencia. Mucha gente duda, incluso pone en duda el que el trastorno exista, ¿no? Y pues esto puede resultar hasta un poco paradójico, siendo que estamos hablando pues de un problema que conlleva, de un trastorno que conlleva situaciones ya en adolescencia, en la adultez, que realmente ocasionan problemáticas graves, ¿sí? Y que pues ya se ha vuelto una cuestión, una problemática de salud pública, ¿no? En sí, esto, precisamente por todo esto, se ha tomado
como un trastorno, no únicamente, sino como una situación sindromática, podemos llamarle de esa manera, que viene a especificar un conjunto de síntomas con mucha variabilidad y muy propios del TDA, ¿sí? Muy significativo en conductas, en todo esto que concurren en tiempo y forma y que son de causas diversas. Y otros, pues bueno, hablan de él como si fuera una desventaja o una limitante para ciertas situaciones sociales, laborales, etcétera, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, desde el punto de vista científico, las definiciones obviamente siguen girando alrededor de lo que es el concepto de trastorno. Y en este sentido, bien podemos decir que el TDAH corresponde a un trastorno del neurodesarrollo que está caracterizado principalmente por una serie de dificultades en el ámbito tanto cognitivo como comportamental y que inciden negativamente, por supuesto, en un desarrollo normal de una persona, ¿sí? O lo que nosotros conoceríamos como común, lo que se esperaría en determinadas etapas, ¿no? Tanto en su vida escolar, como la vida laboral, como la vida social, como la vida familiar, ¿sí? O sea, en todos los ámbitos del individuo puede tener repercusiones. Dentro del ámbito cognitivo destacan principalmente dificultades en la atención, en funciones cognitivas, en la memoria de trabajo, en la velocidad de procesamiento, y en el ámbito comportamental, pues vemos dificultades de control específicamente, de la impulsividad, de la inhibición también y una hiperactividad, ¿no? Básicamente lo que llamaríamos sobreactividad motora, tal vez, ¿no? Todas estas dificultades presentan síntomas o sintomatología desde la primera infancia, desde que son bebés, ¿no? Y son de una naturaleza, pues, crónica, podríamos decir, porque perduran durante toda la vida, si bien van cambiando, ¿sí? Sus formas, pero persisten en toda la vida, ¿sí? Hay ciertas conductas comportamentales que no solamente, bueno, no desaparecen, tienden a mejorar. En muchos casos pueden estar escondidas o muy cambiadas, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de comportamientos y de conducta, vemos en un infante que hay chicos que se mueven demasiado, que pueden estar incluso de cabeza en los muebles, metiéndose debajo de una, de otra, no estar quietos. Y no esperamos esta conducta en un adulto, es obvio, ¿no? Entonces, conforme ya van creciendo, van cambiando. Sin embargo, estas conductas se transforman en algo parecido, en una hiperactividad mental o a lo mejor solamente el movimiento de manos, de piernas, en gente que le cuesta esperar turnos, o sea, pero ahí está siempre esta hiperactividad, ¿no? Entonces, bueno, hay que tomar en cuenta que todas estas dificultades o síntomas que se presentan, como les digo, desde muy chicos, tanto de manera conductual como de manera cognitiva, para poder ser diagnosticadas como parte del déficit de atención, tienen que tener una permanencia y no pueden deberse o ser causadas por alguna enfermedad o por otro trastorno psicopatológico o por factores psicosociales o familiares, o no pueden ser por otra causa, ¿no? Y más que por este problema de autorregulación. Bueno, desde un punto de vista más clínico, ¿sí? Los criterios de diagnóstico se centran fundamentalmente en evaluaciones o en la manera que evaluamos los niveles de las conductas, principalmente de inatención, de impulsividad, ya sea social o motora, y de hiperactividad, ya que todas estas conductas han sido muy influenciadas o están muy influenciadas por procesos madurativos, ¿sí? Pero cuando hablamos de madurez, no hablamos de una madurez que necesariamente se vaya a dar. Y es por esto que vemos como resultado que muchos chicos
permanentemente, van creciendo y permanentemente conllevan un atraso madurativo aproximadamente de 2 a 3 años en comparación de los otros chicos de su misma edad, y pues las cosas que se esperan en ellos se van viendo cada vez una diferencia pues más importante, ¿no? En actitudes, en conducta, en su manera de pensar, en todo esto, ¿no? Entonces, bueno, ante estas diferencias que nosotros a veces esperamos y los padres de familia escuchan y dicen, bueno, es inmadurez, en algún momento se va a dar esta madurez tanto en su atención o en su impulsividad y todo esto, bueno, pues si no hay un trabajo especializado, una terapia, un tratamiento, van a seguir con estas conductas que se van a reflejar como inapropiadas, tanto para su nivel de desarrollo como para la edad que ya tienen o el contexto en el que tienen que estarse desenvolviendo, ¿no? De alguna manera, estos aspectos que el entorno en sí pide, por ejemplo, vamos a poner un niño un infante de kinder, de preescolar, pues se espera que tenga una conducta más dispersa, que aguante menos tiempo sentado, que quiera jugar más, ¿sí? Por lo cual las clases tienen que ser más dinámicas, se les pide menos tiempo de atención, etc. Cuando ya están en la primaria, hay un tiempo en específico que tienen que permanecer sentados, atender a la clase, pues ya no pueden, no sé, pararse a cada rato, o sea, como que se pide y se exige más de ellos, este salto en edad de madurez. Y de repente nos topamos con que sí, la mayoría del grupo se empieza a dar este cambio, pero muchos niños de repente y no. Y entonces, bueno, viene la segunda etapa donde se piensa, va a madurar, a lo mejor está consentido, a lo mejor en casa todavía no le están apoyando, etcétera. Y se espera un poquito más de tiempo. Y entonces de estos chicos viene otra parte que sí, da el brinquito, les costó un poco más de trabajo, pero dan el brinco. Y de repente quedan los que no, ¿sí? Entonces, bueno, empiezan a tener problemas para autorregularse y para ponerse al parejo con el resto de su grupo. Bien, estos chicos que no pueden, digámoslo de esta manera, autorregularse, también tienen problemas por lo general a la hora de planificar, de planear sus tiempos, de conseguir sus objetivos, tardan, pues entran en situaciones desagradables porque todo el resto del grupo empieza a conseguir ciertas metas como pudieran ser escribir o ir aprendiendo las letras, los números o a lo mejor otro idioma y todas las cosas que les empiezan a enseñar en la escuela, y estos chicos empiezan a quedar un poco más atrás, ¿no? Entonces, básicamente vamos a observar digamos, tres características específicas, que es como la triada magnífica en el déficit de atención, que es la inatención, la impulsividad y la hiperactividad, ¿sí? Motora principalmente, aunque por supuesto que también la hay de manera cognitiva, ¿sí? Por allá un autor las llamaba la Santísima Trinidad del TDA, ¿no? Porque son... aduce a dimensiones, muchas dimensiones, diversidad de componentes y están interrelacionados de una manera, pues aparentemente independiente, pero todos estos están presentes en los mismos aspectos de la vida del niño, ¿no? Entonces, bueno, así le llamaba, tal vez hasta de una manera un poco irreverente, ¿no? Bueno, la atención en sí, de la que estamos hablando, la inatención, y vamos a hablar un poco de la atención, es un constructo, ¿sí? Que tiene, pues, multicomponente, que implica estados de alerta, estados de activación, estados de focalización de la atención o incluso selectividad, cambiar nuestra atención de un lugar a otro dependiendo de lo que estemos necesitando, un mantenimiento atencional, quedarnos en un mismo lugar, escuchar e ir entendiendo. Puede haber distraibilidad, puede haber
podemos medir la amplitud de la atención y va variando de repente con el paso del tiempo y con la edad. O sea, sabemos que un niño pequeño no puede tener la misma atención que un adolescente o que un adulto, ¿no? O sea, la habilidad o la capacidad más bien para el tiempo de atención o incluso de concentración, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que todas estas son parte de la atención y no es nada más cuando decimos, bueno, puede poner atención, sí, sí puede, pero no puede seleccionar a qué, no puede decidir cuánto tiempo quedarse ahí, ¿sí? Y ahí es donde entran estos componentes como son la atención selectiva, donde se trabaja con tareas de focalización, de discriminación, la atención dividida, donde vamos a ver que hay tareas de concentración, tareas de capacidad incluso, y algo que es la atención sostenida, donde hay tareas de vigilancia, de rendimiento continuo, que yo me pueda no solamente estar así como escuchando aparentemente, pero cuando me pregunten no sé ni de qué están hablando, sino que realmente sea algo efectivo, que yo esté en una escucha durante un cierto tiempo y además mi cerebro esté conectado con eso y yo sepa de qué se está hablando, ¿no? Entonces, son estas funciones atencionales que sabemos que son las que forman lo que, en general, lo que es este constructo de atención, ¿no? Entonces, bueno, cuando hay un déficit en alguna de estas, como en la atención sostenida, por ejemplo, se hace más evidente cuando estamos hablando de tareas repetitivas, de tareas monótonas, de cosas aburridas, como pudiera ser para un niño una clase, a veces hasta el mediodía, donde ya están cansados, asoleados, etcétera, y que no tienen reforzamiento inmediato, solamente se está dando la clase. Por el contrario, es sumamente diferente cuando están sentados, porque ya habrán oído muchas veces o visto en sus casas que, ay, mira, no puede poner atención, pero ahí está pegado a la tele, al juego de video, y ahí sí se queda y lo logra. Entonces, bueno, ahí vamos a ver, obviamente, que hay un interés especial, ¿sí? De por sí se nota una mejoría cuando las tareas son cortas, cuando son divertidas, cuando son cambiantes, cuando los retroalimentan, ¿sí? Que es lo que pasa también en un juego o en algo de esto, pues tienen una retroalimentación constante y hay mucho movimiento, ¿sí? Entonces vemos una mejoría relativa. Y digo relativa porque incluso hay chicos con déficit de atención que aún en un juego y en cosas que son atrayentes para ellos, no logran la atención que pudiera tener otro chico en comparación, ¿sí? Es decir, en comparación de él mismo con sus clases o con las cosas que son largas o aburridas o tediosas, sí vemos una mejoría enorme y un cambio muy diferente. Pero en comparación de él con otro chico que no tiene problemas de déficit de atención, o un trastorno por déficit de atención, sentado en el mismo juego, obviamente vamos a ver a lo mejor que nuestro niño con déficit de atención está jugando, pero está moviéndose, se para cada rato, va, regresa, a lo mejor se pone de cabeza para jugar o se tira. O sea, hay estos movimientos y hay estos desconectes en un momento dado que incluso le llevan a no tener una adecuada o a lo mejor lo que otros tendrían de, ¿cómo se dice?, de desempeño dentro del juego, cosas de estas, ¿no? Entonces, ahí también podemos observarlo. Otro conjunto de síntomas de los que les mencioné, los tres que les mencioné, sería, pues el siguiente sería la impulsividad, ¿no? La impulsividad, bueno, puede ser cognitiva, ¿sí? Y está desarrollada a través de, pues, o sea, de la reflexividad o impulsividad, ¿no? Obviamente vemos chicos que no son reflexivos y que son más impulsivos, es decir, no accionan a través de un pensamiento y luego la acción, sino que reaccionan después de una conducta, de un pensamiento, ellos reaccionan. No viene la reflexión previa a la reacción. Entonces esto pues obviamente les ocasiona una serie de dificultades porque a veces al no considerar solo viene una sensación, un sentimiento, que a veces puede ser un dolor o un enojo o algo así, y viene la actitud impulsiva. Al no haber esta reflexión, pues no hay una consideración siempre adecuada en cuanto a lo que sintieron en ese momento
y reaccionaron, entonces no hay un análisis previo, ¿sí? Por supuesto que cuando hablamos de solución de problemas, pues esto implica una reflexión, implica un análisis, implica tener como una apertura para, primero que nada, recordar pues nuestras experiencias previas, poder decidir si esto sucedió por una cosa o por otra, qué es lo que nos conviene más para hacer. Entonces es una que muy pocas veces estos chicos hacen, se permiten hacer, y si lo hacen, a veces se centran o se concentran en un, digamos que en una mirada muy, muy reducida, y no hay una capacidad amplia para ver las cosas desde distintos puntos de vista. Y su decisión viene, pues, por lo general, de manera muy impulsiva o si no, equivocada, ¿sí? Y esto pues ocasiona dificultades para adaptarse a las normas del grupo, a las reglas, esperar ciertos tiempos, etcétera, ¿no? El tercer componente, que sería la hiperactividad, ¿sí? O impulsividad motora, ¿no? Que también podría llamarse así, pues bien, es la tercera característica, ¿sí? Que a veces se encuentra dentro de este o no. Podemos tener un déficit de atención sin hiperactividad o con hiperactividad, ¿sí? Pero cuando está presente, por supuesto que hace más obvio el problema, ¿no? Cuando hay hiperactividad, son estos chicos que ocasionan una revolución en el salón, que se nota cuando no están y cuando sí están, porque las cosas se vuelven diferentes, ¿sí? Y por supuesto, hace a veces más complicado el trabajo, la atención en ellos, la relación con ellos, ¿sí? Bueno, ellos tienen una actividad motora mucho más elevada que cualquier niño de su edad, ¿sí? No siempre se distinguen de otros niños que pudieran tener una, digamos, una conducta inadecuada, podríamos decirle, o fueran, no me atrevería a decir eso porque son niños, pero bueno, una conducta como más movida, niños que son muy, a veces que no respetan mucho las reglas, pero pudiera ser por otras razones, ¿no? Entonces se pudiera parecer mucho la conducta de uno y de otros. De hecho, si ustedes se meten y ven los parámetros para hacer diagnóstico, los criterios de diagnóstico, pudiéramos encontrar algo como que no hay un solo chico o una sola persona que en un momento no haya caído en esto, ¿no? O sea, vamos a decir, oye, esto lo hacen todos los niños o todos los... Sí, sí, así es. O sea, todos en algún momento se portan mal, todos en algún momento se les olvidan cosas, en algún momento reaccionan impulsivamente, en algún momento, sí, todos les pasa. La diferencia está un poco entre el control, ¿no? Es decir, por ejemplo, chicos que no tienen déficit de atención y que se corren de un lado a otro y se portan mal y todo esto, llega un momento que si les llaman la atención, ellos pueden calmarse, pueden entender, pueden aprender de sus experiencias previas y no volver a caer en esto, ¿no? Acordarse en un momento dado y ponerse ellos mismos límites para decir, bueno, ya esto no vuelve a suceder, ¿ok? Entonces, en cambio, un chico con déficit de atención no aprende tan fácilmente de las experiencias previas, sino que continuamente vuelve a caer, le gana el impulso por hacer las cosas y vuelve a caer en lo que se supone que ya había entendido, en lo que se supone que ya había aprendido y que ya había prometido que no iba a volver a suceder. Entonces hay que estarles como que repitiendo. Esto no quiere decir que no tengan capacidad de aprender, por supuesto. Esto simplemente quiere decir que hay que estar continuamente, porque hay algo que se llama funciones ejecutivas, que son como el gerente que maneja el cerebro, que va a estar diciendo ahorita sí, ahorita no, esto no está bien, acuérdate de tal cosa. Y esto les falla a veces. Digamos que no está el gerente, sale de repente y entonces a ellos les cuesta más trabajo, hay que estar insistiendo, insistiendo, insistiendo mucho para que estas cosas se vayan quedando en ellos, ¿sí? Entonces, bueno, más o menos estos serían como los tres grandes componentes o las tres grandes características y sintomatología principal de lo que es el trastorno por déficit de atención, ¿sí?
tenemos que decir y sí reconocer muy bien que no todo niño travieso, no todo niño impulsivo o excesivamente movido implica que es un niño con TDAH. Como decimos, no todo lo que se mueve es TDAH, ¿ok? La clave está en el contexto. La clave está en la capacidad de autorregulación, dependiendo de los estímulos ambientales. Por supuesto, vamos a ver un niño, hasta el niño más travieso, cuando está en un contexto donde tiene que estarse quieto, bueno, puede controlarse. Un niño con déficit de atención puede carecer de esta capacidad o intentarlo y luego, como les decía hace un rato, olvidarse y pararse, ¿no? Y no poder controlar y regular esta conducta o seguir instrucciones o órdenes o cosas de estas, ¿no? Entonces esto le va a causar muchos conflictos. En sí vamos a darnos cuenta que el déficit de atención vive en ellos mismos, o sea, vive enraizado, está en su mero funcionamiento neurocognitivo y podemos decir que independientemente de una promesa, de un regalo, o sea, ya sea positivo, de un reforzamiento positivo, o de un reforzamiento negativo, o incluso de un castigo, pudieran no tener el efecto en ellos, el efecto necesario para controlar su conducta. ¿Sí? ¿Cómo es posible que yo le haya prometido que le iba a comprar o que si se portaba bien lo iba a llevar a donde quiere desde hace rato y todo y no lo haya hecho? Lo intentó. Muchas veces lo intentan, pero no lo logran porque viene una conducta o viene un estímulo que los hace dejar de pensar en eso y solamente reaccionar de manera impulsiva. ¿Ok? Sabemos que la tasa más o menos, la prevalencia de chicos con déficit de atención en edad infantil es alrededor del 5% de la población primaria, o sea, escolar, entre 6 y 12 años más o menos, ¿sí? Hay cierta variabilidad, o sea, pudiera variar un poquito, pero más o menos ese es el rango que encontramos, ¿no? También se dice que es más prevalente o más común en niños que en niñas, a razón más o menos de 3 niños por cada niña, ¿sí? Con déficit de atención. Pero acá en esto sabemos que en sí mucho de lo que sucede es que los chicos, los varones, tienden a ser más diagnosticados con déficit de atención e hiperactividad. Y las chicas solamente con el predominio inatento, ¿sí? Ante esta situación, o sea, ante esto que es más común, pues obviamente en general, un chico que tiene hiperactividad, además de inatención o mixto, obviamente, como les decía hace un rato, es el que causa mayor alboroto en el salón, es el que más difícil de manejar, etc. Y una persona con un déficit de atención inatento, pues obviamente lo más que sucede es que esté muy quieta, o sea, como que se le detecta más tardíamente. Entonces, obviamente a los otros sí rápidamente se les diagnostica y a un chico con inatención no tanto. Entonces, esto hace, entre otras cosas, esa diferencia en prevalencia, ¿no? El curso evolutivo del trastorno puede ser muy variable, dependiendo de un sinfín de factores. Pero en la práctica, en la totalidad de las edades de la persona, se presentan problemas muy visibles. La mayoría de los niños con TDA muestran dificultades de carácter o de temperamento, más bien, desde el nacimiento, ¿sí? Podemos encontrar bebés que les cuesta más trabajo dormir, que no completan una noche, o sea, dormidos toda la noche, tardan más, hasta el año a veces, o más incluso. Problemas para ser alimentados, mayor rabietas, mayores berrinches, a veces les muestran molestias por la luz, por el ruido, y esto hace que los chicos sean difíciles de consolar, difíciles de tener tranquilos, incluso con dificultades para atenderlos. Ya en la edad preescolar acostumbran a ser como muy activos, muy traviesos,
cumplen poco, a veces tienen conductas de riesgo, se suben, son muy de apretar a los compañeros o a veces pueden pegar, ¿sí? No tanto por agresividad como porque yo quiero esto y me lo das y en ese momento, por impulsividad más que por agresividad, ¿sí? Pero bueno, son como muy movidos. E incluso pudiera costarles trabajo ya 2, 3 años, hasta para el control de esfínteres, ¿no? También esto. Realmente son un poco agotadores para los papás estar detrás de ellos y cuidándolos cuando están muy pequeños, o para cualquiera que los cuide, ¿verdad? Pero, pues bueno, como les decía, podemos encontrar también estos datos de desarrollo madurativo, incluso problemas en el lenguaje, problemas motores, ¿sí? Para aprender a abotonarse, para aprender a vestirse, para poder amarrarse los cordones, les puede costar más trabajo. A veces no les gusta mucho traer ropa incómoda, ¿sí? Tiene que ser o sin camiseta o algo muy cómodo porque les molesta a la piel en sentirse pues, así como muy cerraditos, no sé, o sea, más o menos me explico con esto, telas que no son muy cómodas. Entonces, todo esto los puede hacer estar con mucha necesidad de atención, ¿sí? Y dependencia del cuidador, mamá o quien fuera su cuidador, y esto dificulta la situación de cuidado y también pues el ir implementando normas o reglas de conducta y se vuelve con patrones muy desadaptativos, ¿no? Ya cuando entran a la primaria, en los primeros cursos, el estrés familiar puede ya haberse elevado en este momento bastante. Digo, estamos hablando de cosas que son muy evidentes, porque también hay déficits de atención con niveles mucho más bajos o déficits de atención, pues cuando son inatentos, son niños que aparentemente no causan ninguna dificultad, al contrario, son demasiado quietos, se pierden en su, en su pensamiento, etcétera, ¿no? Pero estamos hablando de niños con hiperactividad, en que sí generan estrés en casa o en el ambiente en el que están. Cuando van creciendo ya más allá de la etapa primaria, pues como les decía, el niño reduce algo su hiperactividad, mejora el cumplimiento de las órdenes, tal vez a los 11, 12 años, ¿no? Pero ahí viene otro problema que es la adolescencia y esto hace un boom con el chico con TDA, si de por sí la adolescencia les cambia un poquito el carácter y demás, pues con el TDA se vuelve más divertido. Entonces, bueno, sí mejora su hiperactividad, pero de repente sus problemas para la interacción social pueden ser otra vez más graves y sobre todo con los papás, con la familia o podría ser incluso con los maestros, donde tienen que seguir órdenes, rutinas. Acá empieza a haber problemas de comportamiento o de rendimiento en el salón de clases, ¿no? Digamos que un buen número de niños con déficit de atención, bastante significativo, puede presentar problemas como en lectura, por ejemplo, decodificada y comprensiva, de matemáticas, por ejemplo, escritura, como les decía hace un rato, en lenguaje, o sea, les puede costar mucho trabajo aprender a decir bien las palabras o aprender después a leer, todo esto, ¿no? Su rendimiento académico se va, obviamente, con esto a ver afectado, ¿sí? Pueden tener problemas en esto o bien verse afectado por otro tipo de cosas, como pudiera ser olvidarse de las tareas, de lo que tienen que hacer, no poder copiar, que se les pierda el material, que no puedan estar lo suficientemente bien puestos, peinados, alineados, como a veces piden las escuelas, que los detalles de subrayados y esas cosas no les salgan, que su tarea sea sucia o rompan las hojas. Todo esto les va bajando calificación, rendimiento, desempeño y al mismo tiempo les va quitando ganas porque como hay llamadas de atención por eso y son cosas que les cuesta mucho trabajo controlar, empiezan a considerar injusto la calificación que se le están dando
por esos pequeños detalles que no pueden y entonces empiezan a dejar de hacer la tarea, ya no quieren hacer las cosas. Y así empieza un poquito lo que es el problema escolar. En la adolescencia, bueno, como les decía, se puede dar una mejoría en algún tipo de síntoma, pero entre el 40 y el 80% de los niños siguen con una conducta, pues digamos que lejana a ser la conducta esperada, ¿no? Estos conflictos familiares que les decía que pueden agravarse en la adolescencia, cuando tienen mucha dificultad o ponen ellos mucha resistencia para desempeñar sus responsabilidades, ya no se diga las tareas de la casa o que puedan ellos ayudar un poquito en la casa, bueno, esto se vuelve realmente difícil, obedecer órdenes, etcétera, ¿no? Entonces, hemos visto que también que en los últimos años ha habido un interés importante por todo esto que les he narrado para que el TDA en la edad adulta ha empezado a ocasionar mucho auge para saber de ellos, porque antes se creía que los adultos no, o sea, ya no tenían TDA y efectivamente sí lo hay. Y se han dado cuenta que muchos no fueron diagnosticados o no fueron atendidos y esto va ocasionando problemas obviamente mucho más graves, ¿no? Entonces, entre los adultos, aproximadamente un 15% podemos decir que va a mantener el diagnóstico hasta, o sea, que recibió en la infancia hasta la edad adulta, ¿verdad? En un 50% podríamos decir que puede estar en una remisión parcial de los síntomas, es decir, muy pocos síntomas de esto, y el resto va a seguir presentando síntomas realmente muy significativos, ¿no? Y no solo eso, sino que presentan comorbilidades, porque hay ciertos trastornos que se van a ir uniendo. El TDA no le gusta venir solo y se van a ir uniendo, por ejemplo, en la infancia, en la adolescencia. En la infancia, así como les estuve mencionando, los problemas de aprendizaje, algunos problemas sociales, incluso ansiedad pueden ir presentando un poco. En la adolescencia, pues vienen ya problemas más de índole incluso depresiva o por la conducta de tener fracaso escolar o pudiera haber adicciones, todo esto, ¿no? Y ya en la edad adulta pues vienen problemas, digamos ya más de personalidad, pues mucho pudiera haber que será ya problemas familiares, problemas laborales o incluso las costumbres o los, digamos, vicios o adicciones pudieran verse muy enraizadas ya de tal manera que ocasionara problemas profesionales, un sentimiento de poco logro, de fracaso. Entonces, todo esto, bueno, sí conlleva un problema muy global en cuanto a estado de ánimo, en cuanto a todo, ¿no? Vemos gente que incluso puede tener intentos de suicidio. Todo esto depende, y vuelvo a mencionar, del contexto, de si se haya manejado o no. No todos los TDA son iguales, del tipo de TDA, del nivel de TDA, ¿ok? Sabemos dentro de los criterios de diagnóstico se pueden, nosotros... A ver, los criterios que más se utilizan para el diagnóstico, esto no lo mencioné del TDA, provienen de la Asociación de Psiquiatría, o sea, americana, de la APA y de la Organización Mundial de la Salud, que es la OMS. Los primeros que les menciono tienen que ver con el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que es nuestro manual, el DSM-5, o el segundo, que es por el CIE 10 o 11 ahorita, que se está manejando. Y cualquiera de esos dos pueden regirnos en criterios diagnósticos. Nosotros por lo general nos regimos más con el CIE. Y dentro de esto, bueno, sabemos que hay 3 criterios grandes, de alguna manera llamados de una u otra manera, pero bueno, son los trastornos de conducta o las presentaciones de predominio inatento, trastorno por déficit de atención con predominio hiperactivo, impulsivo o mixto.
¿sí? O sea, combinación de todos estos, que obviamente esa es la más difícil y con un peor pronóstico, pero no, eso no quiere decir que sea algo imposible de trabajar o que no puedan tener una vida normal e incluso exitosa. Sí amerita e implica un diagnóstico temprano. Obviamente vamos a tener un trabajo mucho mejor con estos chicos y personas que cuando ya se les diagnostica en la edad adulta, pues obviamente ya hay cosas muy enraizadas, costumbres, pues daño también, ¿no? O sea, que puede ser en la autoestima, en el autoconcepto o incluso en su desarrollo normal, motor, de lenguaje o en la vida social, todo esto, ¿no? O sea, puede ya haber generado muchos problemas en todo esto. Entonces, bien, en mayor o menor medida, el hacer un buen diagnóstico y temprano, si esto es posible, o sea, chicos desde los 5 o 6 años que se pudiera ir haciendo el diagnóstico, vamos a encontrar un mucho mejor pronóstico ante todo esto, ¿no? ¿Qué más podemos mencionar? Como les decía hace un ratito, estas comorbilidades que se van dando, una muy importante que no les mencioné, que es el oposicionismo desafiante en la infancia, pues tienen un porcentaje a veces bastante alto. Por ejemplo, los problemas de ansiedad, o sea, se relacionan, no sé, con el TDA entre un 10 y un 40%. ¿Sí? O sea, en ese bloque puede ser desde el 10 hasta el 40% que estén más o menos relacionados, ¿no? A veces vemos el oposicionismo desafiante es sumamente común en la infancia y esto complica tremendamente porque además de la hiperactividad, aquí sí el oposicionista sí tiene un poquito más de agresividad, es un poco más difícil y entonces ahí creo que es de los más difíciles de trabajar, pero al mismo tiempo con un pronóstico más reservado, porque se conlleva incluso ya en adolescencia o cerca de los 15, 16, 17, 18 años, pues mucho adicciones, delitos menores e incluso mayores, ¿sí? Robos, o sea, como que la conducta antisocial se da más fácilmente, ¿no? Es transgredir límites y normas. Cuando esto se puede controlar desde pequeños y aprender, tanto los padres de familia como el apoyo que se les dé en la escuela y se les maneje, ellos aprendan también a controlarse y autorregularse, esto ayuda muchísimo para que no suceda lo que yo les acabo de mencionar, ¿no? Entonces, bueno, cuando de alguna manera el subtipo del que hablamos o el tipo de TDA, por ejemplo, los inatentos, tienen como mayor relación con las comorbilidades de tipo de aprendizaje o de ansiedad, ¿sí? También depresivas pudiera ser, ¿sí? Y los chicos que tienen un TDA hiperactivo impulsivo tienen mayormente, como les digo, con la cuestión pues de bipolaridad o de problemas de tipo social, etcétera, ¿no? El TDA en sí tiene muchos, o sea, cuando se preguntan ¿y de dónde viene? Pues hay muchas razones, en sí tiene bases neurobiológicas, ¿sí? Que están ya bastante establecidas. Hay factores genéticos, sí es hereditario, pues tienen un papel muy preponderante en todo esto, pero pues también existen factores predisponentes que no son, es un mito decir que si la familia ocasionó el TDA o este tipo de cosas, no, pero sí pueden potencializarlo o bien el contexto que viven puede ayudar a que no se desarrolle de una manera poco manejable, ¿sí? Entonces el contexto en sí, los apoyos, la familia, la escuela, todo esto no puede desatar o digamos, promover un TDA, pero sí potencializarlo y hacerlo mucho peor y todo lo contrario también, ¿sí? Entonces, los chicos ya nacen con déficit de atención, a menos
de que sucediera en un accidente o en el nacimiento hubiera alguna situación en el parto y hubiera falta de oxigenación o cosas de este tipo, entonces ahí sí sería pues después del nacimiento, pero a partir de eso, pues ahí, si hubiera una afección neurológica, pues se podría originar un déficit de atención, ¿no? En sí, bueno, hablamos de que hay diversos tratamientos también, diversos enfoques. Sabemos que el medicamento en muchos casos es muy necesario. El tratamiento multimodal, la psicoterapia, la estimulación cognitiva, el apoyo a los padres y a los maestros, hacen un tipo pues de tratamiento más general, o sea, que tiene que englobar todos estos aspectos. Yo lo veo mucho como una mesa, ¿no? Cuando una de las patas falta, una mesa de 4 patas, por ejemplo, si una de ellas está más corta o como que, sí, se queda coja la mesa y por más que las otras 3 estén sosteniendo, pues no funciona de la misma manera. Así pasa acá. Cuando falta uno de los tratamientos que sí, está teniendo su medicación, pero no tiene su terapia, pero no se le está ayudando en la escuela, los papás no colaboran, no está funcionando igual. Y cualquiera de los otros 3 que falle, pues está teniendo psicoterapia, los papás muy bien, la escuela muy bien, pero no se le está dando el fármaco que debiera, no sale tan rápido adelante, aunque hay sus casos, ¿verdad? No les estoy diciendo que es siempre a fuerza, pero el medicamento, de verdad que en algún momento siempre es muy, muy necesario y ayuda muchísimo. Bien, ¿qué más les puedo decir? En sí vemos que se ha encontrado que las razones por las cuales pues mucha gente dice que el TDA no existe porque no son como obvias a la vista y todo, pero sí se ha descubierto y se ha visto que hay muchas razones de bioquímicas, ¿sí? Que tienen que ver con todas estas neurotransmisores que de alguna manera funcionan o hacen funcionar el cerebro, o bien con alteraciones neurobiológicas, ¿sí? O sea, hay, digamos que trastornos funcionales, ¿sí? Por los cuales, o una razón son los trastornos funcionales, por los cuales se explica el TDA, que están relacionados con la dopamina, con la norepinefrina, ¿sí? O que también en su interacción se han hallado evidencias incluso de tipo estructural, ¿sí? Que son bastante sólidas, como por ejemplo que el cerebro de los niños con TDA puede ser en la parte frontal menos, pues más pequeño, no con tanto desarrollo, en el Maestra, corte. disculpa que la interrumpa. Nos Sí. quedan unos minutos para algunas preguntas. En el chat de Facebook nos han hecho muchísimas preguntas de acuerdo Ok. al tema. Es un tema muy interesante y una de ellas es para diagnosticar el TDAH, ¿es con un psicólogo o con un psiquiatra? Ok. Bueno, perfecto. Nada más termino 2 segundos esto. Les decía que cuál es entre la razón estructural, nada más te menciono cuáles son las partes que están implicadas, porque ya no las terminé, que está en el córtex frontal derecho, en el cuerpo calloso y el núcleo caudado. Sí, más o menos por allá tenemos todo lo que es el frontoestriado y el órbito frontal. Entonces, estas son como las partes que están implicadas, donde podemos ver que también hay problemas de estructura. Ok, para hacer estos diagnósticos de los que ya hemos hablado, que son tan importantes que se hagan lo más pronto posible, ¿quién es el terapeuta adecuado? ¿Qué puedo decir? Mi respuesta sería el terapeuta que trabaje constantemente. Yo les recomendaría que fuera para los niños, un psiquiatra, un neuropsicólogo, un neurólogo, ¿sí? Para poder hacer un buen diagnóstico. ¿Sí? Estos serían los más adecuados.
Y maestra, una última pregunta. ¿Cuál es la importancia de la familia en el tratamiento del TDAH? Ok, como les mencionaba hace un rato, la familia es súper importante, pues está todo el día con los chicos. Puede ser un factor predisponente o un factor que coadyuve para que los chicos aprendan a autorregularse, ¿sí? Este es el apoyo, como en todos los trastornos, la familia es muy, muy especial. Ahorita, por ejemplo, estamos viendo que los chicos están estudiando en casa, los papás, la mamá está haciendo de maestra, está haciendo de mamá, está haciendo de, o sea, están cumpliendo muchas funciones diversas, ¿no? Y los chicos con TDA les está causando más problemas poner atención en esta vía, el quedarse sentados. Entonces los papás no saben cómo, y se están teniendo que aprender a sus hijos, aprender a observarlos, entender sus necesidades, entender que a veces necesita pararse a media clase para poder regresar y poner atención, y a veces los queremos tener sentados ahí todo el tiempo. Entonces, todo este proceso donde se les tiene que dar a estos chicos lo que necesitan y no lo que nosotros estamos acostumbrados que un niño debe de tener, ¿sí? Entonces, la familia es algo vital para esto. Muchas gracias, maestra. Es un tema muy interesante. De hecho, en el chat hay muchísimas preguntas con referente al tema y durante la plática ha respondido varias de ellas y pues queríamos agradecerle de antemano por parte de CEPREDEI el honor de haber estado el día con ustedes, sobre todo que usted nos haya regalado su tiempo para poder hablar de este tema tan importante que es la atención de niñas y niños con TDAH. Con No, esto, al contrario. maestra, le agradecemos Claro. muchísimo. Gracias, Eli. Al contrario, yo les agradezco a todos el tiempo que hayan tenido y si hay, me voy a meter al chat, hay preguntas todavía por responder, con muchísimo gusto las voy a responder por ahí. Y bueno, nada más permíteme decir una última cosa. Dentro de todo esto, pues la verdad es que les recomiendo que acudan, si tienen dudas, todo, acudan a, pues, a cual, ya sea al institucionales o al médico o al psicólogo o al que fuera, ya sea particular, a nivel institucional, lo que sea, pero acudan para hacer estas valoraciones, porque nunca jamás nosotros como papás o bien tampoco los maestros son las personas indicadas para decir, este niño tiene déficit de atención o este niño tiene, no, no es así, tiene que ser un profesional y más vale ir y que el profesional nos diga, no, no tiene nada, ve con Dios y edúcalo bien y sus límites que deben de ser, a que sea todo lo contrario y ya sea en un momento, nunca es tarde, pero sí que ya hayamos dejado pasar un tiempo muy valioso que pudiera servir. ¿Ok? Muchísimas gracias, psicóloga Leonor. Y pues con Gracias. esto finalizamos y agradecemos mucho su presencia y puntualidad. De igual forma, les invitamos a participar en todas las actividades y las pláticas que tenemos en esta primera semana de salud mental. Y a continuación va a haber una plática denominada Personas Adultas Mayores con el psiquiatra Luis Padrón Vázquez, que será transmitida en esta misma página. Muchas gracias, maestra, y que tengan una Gracias, buena Eli. tarde. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes.